Magia en el viento. Christine Feehan, Saga Hermanas Drake, Libro 1, Sinopsis. Este breve volumen es la presentación de la historia de las hermanas Drake, pero al mismo tiempo narra la historia de Sarah, la hermana mayor. Sarah es la mayor de 7 hermanas. Viven en un antiguo caserón en un acantilado de Sea Haven que las protege del mundo exterior. Una antigua profecía predice que cuando llegue el momento adecuado, la verja se abrirá para dejar entrar al amor de la hermana mayor. A partir de ese momento, las demás hermanas irán cayendo en los brazos de sus amores verdaderos una tras otra. Damon Wilder es un científico que se ha refugiado en Sea Haven. Desde que llegó no hace más que oír la misma frase: Sarah ha vuelto, Sarah ha vuelto. Hasta el viento parece repetirlo. Un impulso irresistible lleva a Damon hasta la casa de las hermanas. Una casa que protege a sus habitantes y no permite que nadie entre sin ser invitado. Sin embargo, cuando Damon llega a la puerta, esta se abre, invitándole a entrar. La antigua profecía se ha cumplido. Capítulo 1. Sarah ha vuelto. Sarah ha vuelto a casa. El cuchicheo era demasiado ruidoso y teñido de algo cercano al temor. O al respeto. Damon Wilder no podía decidirse. Venía escuchando el mismo rumor desde hacía varias horas y siempre en el mismo tono apagado. Odiaba admitir que sentía curiosidad y no iba a rebajarse a preguntar, no después de haber insistido tanto en su deseo de absoluta privacidad desde su llegada el mes pasado. Mientras paseaba calle abajo por la estrecha acera de madera, el viento pareció susurrar: Sarah ha vuelto. Lo oyó mientras pasaba junto a la gasolinera y el corpulento Jeff Dawkins le saludó. Lo oyó cuando se demoraba en la pequeña panadería. Sarah. El nombre no debería encerrar ningún misterio, pero lo hacía. No tenía ni idea de quién era Sarah, pero ella inspiraba tanto interés y temor en la gente del pueblo, que le tenía totalmente intrigado. Sabía por experiencia que la gente del pequeño y soñoliento pueblo costero no era fácil de impresionar. Ni grandes cantidades de dinero, fama o título ganaba alguna deferencia. Todo el mundo era tratado por igual, desde el más pobre al más rico, y no parecía haber ningún tipo de perjuicio religioso o de ninguna otra clase. Por eso había elegido este pueblo. Un hombre podría ser cualquiera aquí y a nadie le importaría. Durante todo el día había oído murmullos. Ni una sola vez había captado el más breve vistazo de la misteriosa Sarah. Pero había oído que una vez escaló los escarpados acantilados sobre el mar para rescatar a un perro. Una tarea imposible. Él había visto esos acantilados y nadie podría escalarlos. Se encontró a sí mismo sonriendo ante la idea de que alguien intentara semejante hazaña imposible, y pocas cosas le divertían o intrigaban. La única tienda de comestibles estaba situada en el centro del pueblo y la mayor parte de los rumores se originaban allí y después se extendían como un reguero de pólvora. Damon decidió que necesitaba unas pocas cosas antes de volver a casa. No llevaba en la tienda más de 2 minutos cuando lo oyó de nuevo. Sarah ha vuelto. El mismo susurro apagado, el mismo temor y respeto. Inez Nelson, propietaria de la tienda de comestibles, entretenía a su corte, esparciendo rumores como hacía normalmente, en vez de teclear en la caja registradora. Normalmente le volvía loco tener que esperar, pero esta vez se demoró cerca de la estantería del pan con la esperanza de saber más de la misteriosa Sarah que finalmente había vuelto. ¿Estás segura, Inez?, preguntó Trudy Garrett, arrastrando a su hijo de 4 años hacia ella y casi estrangulando al niño con su abrazo. Sus hermanas han vuelto también. Oh, estoy segura. Entró directamente en la tienda tan real como tú y compró una tonelada de comestibles. Dijo que estaba de vuelta en la casa del acantilado. No dijo nada de las otras, pero si una de ellas aparece las otras no estarán muy lejos. Trudy Garrett miró alrededor, bajando el tono de su voz otro octavo. ¿Era todavía Sarah? Damon puso los ojos en blanco. Todo el mundo le molestaba a rabiar. Pensó que mudarse a un pueblo pequeño mejoraría algo la cosa, pero simplemente la gente era idiota. Por supuesto que Sarah era todavía Sarah. ¿Quién demonios podría ser?
Probablemente Sara era la única con cerebro en un radio de 50 millas a la redonda, por eso todos pensaban que era diferente. ¿Qué podría significar?, preguntó Trudy. Sara solo vuelve cuando algo va a ocurrir. Le pregunté si todo iba bien y ella simplemente sonrió de esa forma que tiene y dijo sí. No querrás que me meta en los asuntos de Sara, ¿verdad, querida?, dijo Inez piadosamente. Damon dejó que su aliento escapara en un ronco silbido de impaciencia. Inez había hecho del meterse en los asuntos de todo el mundo el trabajo de su vida. ¿Por qué debería ser la ausente Sara excluida? La última vez que estuvo aquí, Dawkins casi murió, ¿te acuerdas de eso?, preguntó Trudy. Se cayó de su tejado y Sara simplemente paseaba por allí. Su voz decayó y recorrió la tienda con la mirada y bajando la voz a un tono conspirador susurró, el viejo Mars de la frutería dijo que Penny le contó que Sara. Trudy, querida, sabes que Mars es totalmente indigno de confianza en las cosas que dice. Es un hombre encantador y dulce, pero algunas veces se imagina cosas, señaló Inez. El viejo Mars era un gruñón reconocido, y conocido por tirar fruta a los coches si estaba del humor apropiado. Damon esperó que un relámpago cayera sobre Inez por su flagrante mentira, pero nada sucedió. Lo peor era, que Damon quería saber lo que el viejo Mars había dicho sobre Sara, incluso si era una flagrante mentira. Y esa verdad le irritaba. Trudy se inclinó acercándose más, mirando melodramáticamente a derecha e izquierda, sin siquiera notar que él estaba allí. Damon suspiró pesadamente, deseando sacudir a la mujer. ¿Recuerdas la vez que el pequeño Paul Bailey cayó dentro de ese respiradero? Lo recuerdo, ahora que lo mencionas. Estaba tan encajado que nadie podía sacarle, se habría deslizado aún más hacia abajo. La marea estaba subiendo. Yo estaba allí, Inez, vi cómo ella lo sacaba. Trudy se irguió. Penny dijo que oyó de su peluquero que Sara estaba trabajando para una agencia secreta y que la habían enviado de incógnito a algún país extranjero para asesinar al líder de un grupo terrorista. Oh, no lo creo, Trudy. Sara no mataría ni una mosca. Las manos de la propietaria de la tienda volaron hasta su garganta en protesta. Simplemente no pudo imaginarlo. Damon ya había tenido suficientes cotilleos. Si no iban a decir nada que valiera la pena oír, saldría endemoniadamente rápido de allí antes de que Inez volviera su punto de mira hacia él. Dejó caer sus provisiones sobre el mostrador e intentó aparentar estar tan aburrido como fue posible. Tengo prisa, Inez, dijo, esperando facilitar las cosas y evitar los acostumbrados intentos de Inez de entablar conversación. Vaya, Damon Wilder, qué agradable verte por aquí. ¿Conoces a Trudy Garrett? Trudy es una mujer maravillosa, natural de nuestro pueblo. Trabaja en el South Bar and Grill. ¿Aún no has ido a comer allí? El salmón es muy bueno. Eso he oído, murmuró él, apenas mirando a Trudy en reconocimiento de la presentación. No le importaba. Todos ellos cavilaban sobre él, inventándose la historia que se negaba a proporcionarles. Sentía un poco de lástima por la recién llegada Sara. También se inventaban cosas sobre ella. ¿Podríais contarme algo sobre la hermosa casa antigua de los acantilados?, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Sorprendiendo a Inez. Él nunca daba a nadie pie para empezar una conversación. Quería que le dejaran en paz. Maldita Sara por ser tan misteriosa. Inez tenía pinta de ir a desmayarse y por un momento se quedó sin habla. Debéis saber de cuál hablo, insistió Damon, a pesar de sí mismo. 3 pisos, balcones por todas partes, una torreta redonda. La hierba está bastante alta alrededor de la casa, pero hay un camino que conduce al viejo faro. Estuve paseando por allí y con toda esa vegetación salvaje, esperaba que la casa estuviera en mal estado, lapidada como la mayoría de las casas abandonadas de por allí, pero estaba en perfectas condiciones. Me gustaría saber qué barniz utilizan. Eso es propiedad privada, señor Wilder, dijo Inez. La casa ha pertenecido a la misma familia durante cientos de años. No sé qué utilizan con la pintura, pero resiste bien las inclemencias del tiempo. Nadie husmea alrededor de esa casa.
Inez estaba definitivamente reprendiéndole. Yo difícilmente husmeo, Inez, dijo exasperado. Como bien sabes, el salitre del mar es malo para la pintura y la madera de las casas. Esa casa está en condiciones admirables. De hecho, parece recién construida. Siento curiosidad por saber qué utilizan. Me gustaría conservar mi casa del mismo modo. Hizo un esfuerzo por sonar razonable a pesar de estar molesto. Sé algo de química y no puedo imaginar que mantendría una casa tan inmaculada durante años. No hay signos de daños causados por el mar, por la edad o siquiera los insectos. Admirable. Inez apretó los labios, siempre una mala señal. Bien, seguro que yo no tengo ni idea. Su voz está tensa, como si estuviera altamente ofendida. Le cobró las provisiones en un tiempo récord sin decir ni una palabra más. Damon cogió las bolsas con un brazo, su expresión desafiaba a Inez a preguntarle si necesitaba ayuda. Apoyándose pesadamente en su bastón, se volvió hacia Trudy. El de la peluquería canina le contó al barrendero que había visto a Sarah caminar sobre el agua. Los ojos de Trudy se abrieron con sorpresa, pero había credulidad en su cara. Inez hizo alguna clase de ruido que él no pudo identificar. Disgustado, Damon se volvió sobre sus talones y salió. Desde que había oído por primera vez susurrar el nombre de Sarah había estado inquieto, perturbado, agitado. Había algo poco familiar creciendo en su interior. Anticipación, excitación. Esto era ridículo. Murmuró una maldición por lo bajo contra la ausente Sarah. Quería que le dejaran en paz, ¿verdad? No tenía ningún interés en la mujer sobre la que la gente del pueblo chismorreaba. Sarah podía no caminar sobre el agua, pero su casa era un misterio. No veía razón por la que no debiera hacer a su vecina más cercana una visita y preguntarle qué barniz utilizaba en la madera para lograr esos resultados casi imposibles. Damon Wilder era un hombre conducido al borde de la locura. Mudarse a este diminuto pueblo en la costa era su último esfuerzo por aferrarse a la vida. No tenía ni idea de cómo iba a hacerlo, o por qué había escogido este pueblo en particular con todos sus excéntricos residentes, pero se había sentido atraído hasta allí. Nada más. Había caminado sobre la rica tierra y sabido que o este lugar era su hogar o no tenía ninguno. Era un infierno intentar encajar, pero el mar le reconfortaba en las largas paredes de roca de millones de años y los acantilados ocupaban su mente. Damon se tomó su tiempo para guardar las provisiones. El conocimiento de que este pueblo, este lugar, era su última oportunidad había sido tan fuerte que realmente había comprado una casa. Su casa era una de las pocas cosas que le daban placer. Adoraba trabajar en ella. Adoraba la madera. Podía perderse en el arte de reformar una habitación para que encajara con sus necesidades exactas. El trabajo le ocupaba durante horas de forma que nada más podía invadir su cerebro y se sentía en paz durante un rato. Miró por su gran ventanal, el que tenía vistas al mar. Ese que tenía una vista despejada de la casa del acantilado. Damon había pasado más horas de las que quería recordar mirando hacia las silenciosas ventanas oscuras, los balcones y las almenas. Era una casa única de otro siglo, otro tiempo y lugar. Había luces encendidas por primera vez. Las ventanas brillaban en cálida bienvenida. La pierna le dolía como el infierno. Necesitaba sentarse y descansar, no vagar por el campo. Damon miró fijamente hacia la casa, atraído por su calidez. Parecía casi viva, suplicándole que se acercara más. Se volvió hacia su escritorio, con la intención de sentarse en la silla y disfrutar de la vista del mar. En vez de eso se encontró cojeando directamente por el camino que conducía a los acantilados. Era casi una compulsión. El camino era estrecho, escarpado y rocoso en algunos lugares, casi no más que una senda de venados y de vegetación enmarañada. Su bastón se deslizó sobre los guijarros y 2 veces estuvo a punto de caer. Maldecía en el momento en que llegó al borde de la propiedad privada. Se quedó allí mirando en estado de shock. Había estado allí 2 días antes, paseando alrededor de la casa y los terrenos. Había habido una vegetación salvaje, altos arbustos y rastrojos por todas partes.
Los arbustos y árboles se habían encorvado a causa de la escarcha invernal sobre las hojas. Una notable ausencia de ruido había dotado al lugar de una sensación extraña y espeluznante. Ahora había flores, como si todo hubiera explotado floreciendo en la noche. Una miríada de colores aparecían ante sus ojos, una alfombra de césped bajo sus pies. Podía oír insectos zumbando, el ruido de las ranas croando alegremente de acá para allá como si la primavera hubiera llegado instantáneamente. La verja, que había estado firmemente cerrada, se abría ahora en bienvenida. Todo parecía darle la bienvenida. Una sensación de paz empezó a inundarle el corazón. Una parte de él deseaba sentarse en uno de los invitadores bancos y embeberse de la atmósfera. Trepaban rosas por el enrejado y había rododendros por todas partes, grandes bosques de ellos. Nunca había visto tal cantidad de plantas. Damon empezó a recorrer el sendero, notando que no había ni una mala hierba. Recorrió las piedras que conducían hacia la casa. Cada una de las piedras redondeadas tenía un símbolo meticulosamente grabado. Se había tomado gran cuidado en tallar el símbolo profundamente en la piedra. Damon se agachó para tocar el trabajo altamente pulido. Admiró la artesanía y el detalle. La artesanía del pequeño pueblo tenía todo ese rasgo, algo que él respetaba mucho. Mientras se acercaba a la casa, un viento se levantó desde el mar y le llevó una salpicadura de agua salada y una rítmica melodía. Sara ha vuelto. Sara está en casa. Las palabras fueron cantadas a través de la tierra jubilosamente. Estaban en todas partes, toda clase de pájaros, moviéndose con rapidez de árbol en árbol, un revoloteo de alas en lo alto. Las ardillas gorgojeaban mientras se apresuraban de rama en rama. El sol se hundía sobre el océano, volviendo el cielo de brillantes tonos de rosa, naranja y rojo. Había niebla en el lejano horizonte, encontrándose con el mar dando la impresión de que hubiera una isla entre las nubes. Damon nunca había visto nada tan hermoso. Simplemente se quedó allí, apoyado en su bastón y mirando maravillado la transformación que le rodeaba. Llegaban voces desde la casa. Una era suave y melodiosa. No pudo captar las palabras, pero el tono se abrió paso a través de su piel hasta sus mismos huesos, hasta sus órganos vitales. Se acercó más, atraído por el sonido, e inmediatamente vio dos perros en el porche delantero. Ambos le estudiaron alerta, con las cabezas bajas, el pelo erizado, ambos emitiendo un sonido. Damon se quedó congelado. Las voces continuaban. Una estaba llorando. Podía oír el sonido que rompía el corazón. Una voz de mujer. La voz melodiosa consolaba. Damon cambió su peso y aferró su bastón con ambas manos. Si tenía que utilizarlo como arma, eso le daría más estabilidad. A pesar de estar ante los perros, estaba más concentrado en la voz. Se esforzó por oír. Por favor, Sara, tienes que poder hacer algo. Sé que puedes. Por favor, di que me ayudarás. No puedo soportar esto. Dijo la voz que lloraba. La pena era tan profunda que Damon lo lamentó por ella. No podía recordar la última vez que había lamentado el dolor de alguien. No podía recordar cómo sentir nada más que aburrimiento o frustración. Los dos perros olisquearon el aire y, como si le reconocieran, menearon sus colas a forma de saludo y se sentaron, con el pelo otra vez en su sitio. Parecían mucho más amigables. Manteniendo un ojo en los perros, se esforzó por captar las palabras que se pronunciaban en ese suave y rítmico tono. Sé que es difícil, Irene, pero esto no es como poner una tirita en una rodilla rasguñadas. ¿Qué dicen los médicos? Hubo más sollozos. Eso le sacudió, le dolió, desgarrando sus entrañas, haciendo que sus intestinos se apretaran y un peso terrible le presionara el pecho. Damon se olvidó totalmente de los perros y se presionó una mano sobre el corazón. Irene Madison. Ahora reconocía la voz, sabía por Inés de la tienda de comestibles que tenía un hijo de 15 años, Drew, que era un enfermo terminal. No hay esperanzas, Sara. Dicen que le lleve a casa e intente que esté cómodo. Sabes que puedes encontrar una manera. Por favor, hazlo por nosotros, por mí. Damon avanzó un poco más cerca de la casa, preguntándose qué demonios creía que podía hacer Sara.
¿Obrar un milagro? Hubo un pequeño silencio. La ventana estaba abierta, el viento hacía que danzaran las cortinas de encaje blanco. Esperó, conteniendo el aliento. Esperó la respuesta de Sara. Esperó el sonido de su voz. Irene, sabes que yo no puedo hacer esa clase de cosas. Solo acabo de llegar. Ni siquiera he desempaquetado. Me estás pidiendo. Sara, te lo suplico. Haré cualquier cosa, te daré cualquier cosa. Te lo suplico de rodillas. Los sollozos estaban estrangulando a Damon. El dolor de la mujer era tan crudo. Irene, levanta. ¿Qué estás haciendo? Para. Tienes que decir que vendrás a verle. Por favor, Sara. Nuestras madres eran grandes amigas. Si no por mí, hazlo por mi madre. Iré, Irene. No te prometo nada, pero iré. Había resignación en esa voz amable. Debilidad. Mis hermanas estarán aquí en un día o dos y tan pronto como todas hayamos descansado, iremos y veremos qué podemos hacer. Sé que crees que estoy pidiendo un milagro, pero no lo hago, solo quiero más tiempo con él. Ven cuando hayas descansado, cuando las otras hayan llegado y puedan ayudar. El alivio que sentía Irene se derramó sobre Damon y no tenía ni idea de por qué. Solo que el peso que presionaba su pecho se alivió y su corazón se remontó durante un momento. Veré lo que puedo hacer. Las voces viajaban hacia él. Damon esperó, con el corazón palpitando de anticipación. No tenía ni idea de qué esperaba o incluso qué deseaba, pero todo él estaba inmóvil. La puerta se abrió y dos mujeres emergieron para permanecer entre las sombras del amplio porche adornado con columnas. Gracias, Sara. Muchas gracias. Dijo Irene, aferrando las manos de Sara con agradecimiento. Sabía que vendrías. Se apresuró escaleras abajo, pasando directamente junto a los perros, que se habían apresurado a acudir a su dueña. Irene esbozó una rápida sonrisa hacia Damon al pasar junto a él, su cara surcada por las lágrimas brillaba esperanzada. Damon se apoyó en su bastón y alzó la mirada hacia Sara.